gente linda. Estamos acá con Laura nuevamente en este hermoso día que el Señor ha hecho y seguirá haciendo porque es así, Él es fiel. Y bueno, simplemente darle que bendiga tu vida, que donde estés, ahí, bueno, decirte que el Señor te ama, que Jesús no murió de gusto en la cruz, que Él está a la diestra del Padre y bueno, y está orando día y noche por nuestras vidas, por nuestra familia. Y bueno, simplemente yo quería simplemente leer Isaías 40, 48 era, pero acá a Isaías le dicen que gritara a gran voz, que el ser humano es como yuyo plantado en el campo y se seca y como planta. Y bueno, pero está bueno lo que dice en el 8, que nosotros, que la palabra de Dios nunca va a pasar. Amén. La palabra de Dios nunca va a pasar. Así que quizás nosotros vamos a pasar, quizás, como dice la palabra acá, que decían a Isaías, Isaías que gritara a gran voz, y bueno, y en otra versión dice, o en otra parte dice de la palabra de Dios en la Biblia, que si nosotros no hablamos, si nosotros no gritamos, Él va a hacer hablar a las piedras, va a hacer hablar a lo que Él quiera, así que el Señor tiene poder para hacer lo que quiera. Así que por eso hoy hacer este video, porque justamente conocimos conocimos la palabra de Dios y Él lo fortalece cada día. Por eso justamente es hablar hoy que la palabra de Dios en Isaías 40, 8 dice que la palabra de Dios nunca va a pasar. Amén. Sí, nunca va a pasar. Así que lo tomemos eso. Amén. Gente linda, que lo tomemos esos hermanos, que lo tomemos esa palabra y bueno, no solo para hoy, sino para toda nuestra vida. Y que no nos olvidemos nunca que la palabra de Dios nunca va a pasar. Todo va a pasar en la tierra, pero bueno, yo simplemente quiero orar por esta palabra que va a compartir Laura. Padre amado, te damos gracias, Señor. Dejamos todo en tu mano, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, la palabra que guíe, Señor. Siempre oramos, ya estuvimos cantando, orando a nuestro papito, a nuestro Dios. Pero siempre le pedimos al Espíritu Santo que lleve todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que oremos, que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, guiando tu vida, guiando a aquellos que tú amas. Y bueno, en el nombre de Jesús dejamos todo en tu mano, agradeciéndote, Señor, por esta palabra, por este día. Y bueno, gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, qué hermoso, ¿no? No nos habíamos coordinado con Uber. Sin embargo, bueno, siempre es el Señor no se contradice en nada lo que se diga, así que no es que sean temas diferentes. Pero la palabra de Dios nunca va a pasar, por lo tanto, cada vez que Él nos habla, nos puede hablar de muchas maneras, pero una de las formas que nos habla es a través de la Biblia, ¿no? A través de su palabra, porque esta está vigente para todo tiempo, toda época, toda situación, todo contexto socioeconómico, está viva y vigente para cada época. Bueno, y hoy el Señor ponía en mi corazón esta palabra. Y bueno, lo que yo quiero reflexionar es algo que hemos reflexionado muchas veces nosotros, y en la intimidad con el Señor también. Generalmente el ser humano dedica mucho tiempo a lo que le parece importante, a lo que es más importante para él. El ser humano dedica mucho tiempo. ¿Por qué digo generalmente?
porque a veces hay tareas que tenemos que hacer que nos llevan tiempo y tal vez las hacemos porque tenemos que hacerlas. Hay tareas que son inaludibles, que son, no las podemos evitar, como por ejemplo ir a trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas que tenemos que vestirnos, tenemos que higienizarnos, en fin, tenemos que hacer cosas que nos gusten o no nos gusten, a veces disfrutamos, a veces tal vez no tanto, pero tenemos que hacerlas. Bueno, pero en lo que a veces dedicamos mayor tiempo, por eso digo generalmente, es a lo que el ser humano lo tiene como muy importante, es lo que ocupa el primer lugar en su vida. Es lo que es una prioridad. Por eso algunos dedican mucho tiempo al trabajo, otros mucho tiempo a la familia, otros mucho tiempo a, qué sé yo, a su aspecto físico, otros mucho tiempo a la alimentación, otros, qué sé yo, mucho tiempo a sus mascotas. No sé, todo lo que nombré es importante, pero creo que todo tiene una prioridad. Y esa prioridad nos la va a dar justamente la palabra, la que nunca pasa, la que está vigente en todo tiempo, en toda época y para todo tipo de personas. Sin importar el credo, sin importar la edad, sin importar dónde viva, en fin. Y acá yo voy a citar a dos personas que quedaron en la memoria de la humanidad. Una dijo: el tiempo es oro. ¿Quién fue esta persona? Benjamin Franklin. ¿Quién fue Benjamin Franklin? Fue el autor de la frase, pero fue también un estadounidense que tuvo éxito en todo lo que hizo. Y empezó desde lo más bajo, o sea, siendo muy pobre, y alcanzó el éxito humanamente que muchos podrían desear, ¿no? Y es ese personaje que está en el papel, en el billete de $100. Ese es Benjamin Franklin. Para los estadounidenses y para el mundo es una figura reconocida por su capacidad intelectual, por su capacidad humana. Y la otra persona que yo quiero citar, frases de esa persona es la persona que dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar, o en la casa de mi padre me es necesario estar. ¿Quién fue esta persona? Jesús de Nazaret, a los 12 años de edad en el templo de Jerusalén. Entonces, aquí vemos que según lo que decimos también mostramos la prioridad, qué es lo importante para mí y en qué ocupo mayor parte de mi tiempo, ¿no? Porque es lo importante. Por eso decíamos que muchas cosas no podemos evadirlas, tenemos que hacerlas, pero generalmente dedicamos mayor esfuerzo, mayor tiempo, mayor calidad a lo que nos parece realmente importante. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es importante para ti? ¿Con cuál de estas dos personalidades te identificas más? ¿Con Benjamin Franklin o con Jesús de Nazaret? ¿Cuál de los dos para ti es un modelo a seguir? ¿A quién deseas imitar? Y si estás escuchando este video, probablemente te llamas cristiano. Y bueno, ya sabemos a quién queremos imitar nosotros como cristianos, como hijos de Dios. La palabra dice cristianos, seguidores de Jesucristo. Jesucristo es este Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret dijo a sus discípulos: no hagan tesoros en la tierra, donde el orín, la polilla pueden corromper, pueden destruir. Y el ladrón puede entrar y robar o hurtar. Hagan tesoros en el cielo, le dijo a sus discípulos. Y eso está registrado en Mateo 6:21. Hagan tesoros en el cielo, donde nada de eso puede ser destruido, ni el ladrón puede robar. Y hoy nos lo dice a nosotros como sus hijos. Hagan tesoros en el cielo, porque como Uber dijo, la palabra no pasará. Cada promesa, cada consejo, cada mandato del Señor sigue tan vigente como cuando fue escrito, y va a ser vigente hasta que, hasta que
esta tierra pase y venga la nueva tierra, la nueva Jerusalén, todo se ha hecho nuevo, ¿no? Supongo que ya ahí quizás caduca la palabra, porque en la palabra encontramos el consejo de vida, el manual de vida, decía el otro día Uber, y es para estos tiempos. Entonces, vemos aquí las palabras de el Señor Jesucristo, una persona a quien yo quiero imitar como hija de Dios, a quien debo seguir y debo vivir conforme a lo que Él dejó en su palabra. También yo quería compartir justamente por eso en Efesios 5, 15 al 17, y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Perdón, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Dios Padre? Y en otra versión dice así: vivir por el Espíritu, dice el título de esta versión. Dice así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, sacando el mayor provecho de cada oportunidad, porque los días son malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Acá Benjamin Franklin fue recordado porque, según la humanidad, tenía una capacidad humana, intelectual impresionante que lo llevó a tener éxito humano, pero cuando Benjamin Franklin murió no se llevó nada de lo que hizo, ni ninguno de los títulos que alcanzó. Entonces nosotros, por eso dice la palabra del Señor, miren bien cómo andan. Miren con diligencia, miren con cuidado cómo andan, qué hacen, qué actúen, no como necios. Esto es la contraposición de ser sabio. ¿Y qué es sabio? ¿Qué es ser sabio? La sabiduría, como dice la palabra del Señor en Proverbios 1:7, dice que la sabiduría es el principio de el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Es el respeto, el amor, la devoción. Es el saber que es el ser supremo que va a guiar mi vida para que tenga una vida con excelencia, para que alcance la excelencia y tenga una vida plena y abundante. Entonces, vivamos como sabios. ¿Cuál es la sabiduría? Tener temor a Jehová en primer lugar, reconocerlo en mi vida, ponerlo en el trono de mi corazón. Él es el primero en mi corazón. Por eso voy a decir como Jesucristo: en los negocios de mi Padre voy a estar, me es necesario estar, ¿no? Porque eso para mí es lo importante. Y en eso voy a aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, no perder tiempo. Sí hacer las cosas que requieren ser hechas, pero no dándole más importancia de la que tiene. Lo digo por mí, porque muchas veces me he distraído con las cosas que no son tan importantes, que van a quedar aquí. No estoy hablando de dejarlas de lado, pero sí darle el lugar que el Señor quiere que le dé. Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el dueño de todo, vino en un pesebre para enseñarnos, entre otras cosas, que las cosas de este mundo son pasajeras. Como dijo Uber, todo va a pasar en esta tierra. Entonces, que podamos darle la importancia que el Señor le dio, ¿no? Él, siendo Rey, se hizo pobre. Él, siendo el dueño de todo, se despojó no solamente de su divinidad, de su majestad, de su poder. Obviamente tenía poder, pero no solamente se despojó de lo que le pertenecía por su esencia, sino que le dio el lugar que debía darle. Tenemos que darle nosotros como sus hijos, como sus seguidores, a las cosas de este mundo. Un lugar secundario, porque en las cosas, en los negocios, en la casa, en lo que el Señor desea, Él quería estar. Y esto lo dijo Jesús con 12 años de edad.
Entonces aprovechemos bien el tiempo en forma sabia, porque los tiempos son malos. Estamos viviendo en una época donde a mucha maldad, se ha potenciado la maldad, pero la palabra de Dios dice que cuando hay mucha maldad, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Quién es el dueño de este mundo? ¿Quién es el que gobierna este mundo? Es Satanás. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice en Primera de Pedro 5:8, ¿no? Y dice también en Primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo su poder, bajo su dominio, bajo su autoridad. No nos dejemos nosotros arrastrar desviando la mirada y dejándonos distraer. Lo digo por mí, dejándome distraer por lo que va a pasar, como bien decía Uber, o dándole una trascendencia que más de la que tiene, a algo que el Señor me va a proveer en tanto yo me ocupe de sus cosas, me alinee con su corazón. Y no quiero decir con esto que dejemos los trabajos, que dejemos de higienizarnos, que dejemos de hacer ejercicio, que dejemos de comer, no, que dejemos de preparar la comida, que dejemos de atender a la familia, no, pero todo en su debido orden. Que el Señor nos dé sabiduría, yo lo pido para mí, que me dé sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La del cielo, no la humana. No quiero ser un Benjamin Franklin, no me interesa, ¿no? Yo quiero la sabiduría que viene del cielo, y eso me lo puede dar viviendo en el Espíritu, viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, que es el tesoro que voy a hacer, que ese tesoro no va a caducar, lo voy a llevar, voy a hacer tesoros en el cielo. Entonces debo aprovechar bien el tiempo, ¿no?, que estoy viviendo. El tiempo que vivo es un regalo del Señor que me lo da a diario. ¿Para qué? Para que yo pueda disfrutar, para que yo pueda cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Cómo cuido la salvación? Procurando vivir en el Espíritu. No nos olvidemos que cuidando y dejándome santificar cada día por su Espíritu Santo. No nos olvidemos que sin santidad será imposible ver a Dios. Y en este mismo pasaje, en Efesios 5, en el 3, en el versículo 3 al 5, hay una lista de cosas que todos nosotros hacíamos antes de conocer al Señor. Pero lo hacíamos antes, ahora somos nueva criatura, una nueva creación. Antes vivíamos en la carne, ahora vivimos en el Espíritu. Entonces vivamos, actuemos y cuidemos nuestra santidad cada día que Dios me permite despertar. Es una nueva oportunidad que me da para buscar su rostro, para alinear mi corazón al suyo, para sacar de este templo, sacar toda impureza, toda cosa que profana el templo, la morada de Dios, que somos nosotros mismos. Y también es una nueva oportunidad que me da para llevar el Evangelio, para que aquellos que no han oído, aquellos que no han entendido que esta vida es pasajera, que debemos hacer tesoros en el cielo, aquellos que están bajo el yugo del enemigo, encadenados, sufriendo, sean liberados, sean también alcanzados por el amor y la gracia del Padre. Entonces vivamos bien, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También como hijos de Dios, el aprovechar bien el tiempo implica buscar en oración y en la lectura de la palabra la sabiduría, además de pedírsela, como dice en Santiago, pidámosle. ¿Tenemos falta de sabiduría? Pidámosle al Señor, que Él la va a dar a todo aquel que se la pida, abundantemente y sin reproche. Pidámosle al Señor, porque nos va a ayudar a vivir con sabiduría. Entonces, que podamos vivir con sabiduría, que podamos buscar su rostro, que podamos hacer su voluntad. Por eso dice en el 17, en el 16, porque los días son malos, porque Satanás va a venir a querer distraernos, a desenfocarnos y ponernos lo urgente como que fuera lo importante. Y no, las cosas de este mundo no son importantes, son necesarias, pero no son la prioridad de mi corazón. No son. No voy a dedicarle más tiempo del que requiera esas actividades.
Y en el 17 dice, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En Romanos 12, en Romanos 12, 2, dice que no nos conformemos, que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de mi entendimiento. Vivimos en el Espíritu. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura. Hemos nacido, somos seres espirituales. Bueno, cuidemos esa vida espiritual. Cuidemos vivir en el Espíritu, esa santidad con la cual veremos a Dios, y llevemos a otros la palabra, porque los tiempos son malos. El tiempo de salvación es ahora. Ahora, aprovechemos bien el tiempo. Ahora es el tiempo aceptable de salvación. Hoy es el día aceptable de salvación para tu vida si no lo estás aplicando bien. Y para llevar, y si lo estás aplicando bien, bueno, es tiempo de llevar, porque Dios nos dio la gran comisión a todos sus hijos. Id y hacer discípulos, y enseñen a vivir de acuerdo a la palabra, como Uber decía, esa que está tan vigente hoy, que nos ayuda a tener tesoros en el cielo. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Si ve a las aves del cielo y a las flores del campo lo que necesitan, ¿cómo no nos va a dar a nosotros sus hijos? Cualquier cosa que necesites, el Señor te va a proveer, te va a ayudar, te va a dar la estrategia. Aprovechemos bien el tiempo, amados hermanos. ¿Qué es importante para ti? ¿Tienes claro? Si no lo tienes claro, piensa. Si tuvieras días de vida, si supieras que vas a morir dentro de unos días, ¿qué dejarías? ¿Qué dejarías? Bueno, ahí va a saltar qué es lo importante para ti. Amado hermano, que el Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones, nos traiga convicción de pecados si hay cosas que sacar, que nos traiga convicción de afirmarnos en su palabra para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús te rogamos esa sabiduría del cielo para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, que nos ayudes a vivir, Señor, con sabiduría, que nos ayudes a vivir aprovechando bien el tiempo y conociendo que los tiempos son malos, pero que somos protegidos por ti y que tenemos la victoria. Que no dudemos en llevar tu palabra y en vivir de acuerdo a lo que tú deseas, porque muchos serán los fundamentos humanos, los argumentos humanos, y el éxito humano no nos interesa. Ayúdanos a vivir y no ser engañados ni distraídos por el enemigo. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, y amén. Amado hermano, la paz del Señor te cubra, te bendiga, te proteja y nos ayude a vivir aprovechando bien el tiempo, disfrutando de la presencia del Señor, de los amigos, de la familia, porque hoy estamos, mañana no sabemos, y no es para vivir aterrados, pero sí conscientes de que estamos de paso. El Señor bendiga tu vida grandemente.